Hola a todos. Voy a hablarles sobre el segundo módulo del trayecto de formación docente de la Facultad de Derecho, que se titula Didáctica General. Es el segundo tramo de este proceso de formación que llevan a cabo los docentes auxiliares y convendría explicitar que en el marco de la propuesta que con el equipo de colegas que trabajamos en módulo 2 hemos elaborado, la didáctica aparece como una disciplina teórica cuyo objeto de estudio es la enseñanza. La didáctica entonces construye saber teórico sobre la enseñanza. Y uno podría preguntarse por qué es necesario que un docente que enseña Derecho empiece a acercarse en algún tramo de su formación docente al campo de la didáctica. La didáctica orienta, también prescribe, regula la práctica de la enseñanza fundamentalmente para generar una mejora. Es una disciplina que, dada la complejidad del objeto de estudio, requiere también de aportes de otros campos disciplinares: la filosofía, la psicología, la teoría curricular. La didáctica en la formación docente tiene el propósito, y por eso está probablemente en este segundo término después del primer módulo de pedagogía universitaria, tiene el propósito de ayudar al docente que se está formando a comprender su propia práctica, a buscar su mejora, y desde allí cumple la función de acompañarlo en el camino hacia la experticia. ¿Qué experticia? La experticia en la enseñanza. La propuesta está elaborada en torno a 3 ejes. El primero es el eje titulado La programación en la enseñanza. El segundo aborda las problemáticas de las estrategias de enseñanza, las estrategias metodológicas, y el tercer eje del módulo es la evaluación. Los 3 ejes constituyen una alternativa para pensar la enseñanza antes, durante y después. ¿Por qué decimos esto? Porque es necesario crear un espacio para poder anticipar la situación de enseñanza, para poder diseñarla previamente, para poder preverla, dada toda su complejidad. Pero también se trata de poder ayudar al docente a que piense sobre la enseñanza durante el proceso, para poder ir realizando los ajustes necesarios y ofrecerle, además, la posibilidad de pensar sobre la enseñanza después. ¿Con qué objeto? Con el objeto de analizarla para poder afianzar lo que serían sus buenas prácticas y también para poder mejorarlas. El espacio que media entre la improvisación total, el decir, bueno, yo conozco el contenido y no hace falta que piense mucho más acerca de la situación de enseñanza, y el otro extremo, que sería el de la planificación estricta, rigurosa, inflexible, entre esos 2 puntos media un espacio en donde es posible concebir a la programación de la enseñanza como una actividad mental del docente, como un organizador técnico de su práctica y también como una actividad pública que se comparte con sus colegas, pares docentes, con las autoridades de la organización en la que el docente se desempeña, pero fundamentalmente también con los propios estudiantes. Nosotros tendríamos que preguntarnos en este desarrollo sintético que estamos haciendo de este primer eje del módulo sobre el por qué y el para qué de la enseñanza. Preguntarse el por qué
enseñamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué programar la enseñanza en este nivel de la educación universitaria? Es preguntarse por el sentido que la enseñanza tiene. ¿Cuáles son las razones que justifican la intervención docente en el proceso de aprendizaje que realizan los estudiantes? Y también remite a preguntarse por el para qué de la enseñanza. ¿Cuáles son los propósitos desde los cuales el docente interviene facilitando, favoreciendo los aprendizajes que los estudiantes alcanzan? Una segunda cuestión referida a la programación tiene que ver con el contenido. Evidentemente, el docente es un experto en el contenido que enseña, pero no basta con saber aquello que se enseña. Es condición necesaria, pero no es condición suficiente. ¿Qué es lo que el docente necesita hacer en la etapa de programación? Trabajar con el contenido. ¿Y qué significa trabajar con el contenido? Significa preguntarse acerca de cuán significativo es esto que yo voy a enseñar para el estudiante que tiene que aprenderlo. Preguntarse por la significatividad remite a pensar qué saberes previos posee ya el estudiante que le permitan enganchar, engarzar, integrar ese saber nuevo. ¿Y qué representa para ese estudiante este saber nuevo? ¿Qué grado de actualidad tiene el contenido que voy a enseñar? ¿Todo lo que voy a enseñar es igualmente importante? ¿Qué lugar ocupa la asignatura que yo enseño en relación con otras asignaturas y otros contenidos que se le ofertan al estudiante en el marco del plan de estudios? Preguntarse por el contenido es también preguntarse por el nivel de actualidad de aquello que estoy enseñando. ¿Qué aportes me hacen los últimos desarrollos en el campo disciplinar que me ocupa? ¿Cuál es el grado de extensión y de profundidad con el que resulta necesario abordar el contenido que voy a enseñar? Hay una serie de opciones que cada una de estas preguntas plantea al docente, respecto de las cuales el docente en la etapa de programación tiene que tomar sus propias decisiones, más o menos consensuadas con el equipo cátedra al cual pertenece, en relación a la programación de la asignatura. Pero cuando el docente replica este mismo procedimiento para programar su propia clase, esta toma de decisiones tiene que ver con sus propios puntos de vista. A estos interrogantes que hacen a la selección del contenido podríamos agregar otros más que surgen en relación a cómo organizar ese contenido. ¿Qué vínculos vamos a poder plantearle a los estudiantes respecto de cómo se vincula este contenido nuevo con otros contenidos que ofrecen en simultáneo en la misma franja otras asignaturas y cómo se relaciona este contenido con los contenidos anteriores y con los contenidos que prospectivamente el plan de estudios va a ir ofreciéndole? Y una tercera cuestión en relación con el contenido de enseñanza tiene que ver con la secuencia. La secuencia es algo así como, ¿vieron como en una obra de teatro van entrando los distintos actores según la trama de la que se trate? No siempre el actor principal está en escena todo el tiempo, ni tampoco es el primero que aparece. Bueno, esta metáfora sirve para pensar en la secuencia del contenido. Cuando yo me pregunto cómo secuenciarlo, cómo ordenarlo temporalmente, ya sea a lo largo de la cursada, en un cuatrimestre, en un bimestre, en un año, según la duración de la asignatura, o en el marco de una clase, tengo que preguntarme por
cuál va a ser el contenido de entrada, el que va a abrir la puerta al estudiante para poder comprender el contenido del que se trate y cómo voy a seguir en la presentación de esos contenidos. Esta secuencia puede ser una secuencia muy simple, que se llama del tipo lineal, en la que yo le asigno la misma importancia a cada tramo de contenido y entonces uno sigue al otro, pero puedo hacer opciones más sofisticadas y más potentes desde el punto de vista del aprendizaje. Por ejemplo, lo que se llama una secuencia concéntrica, donde alrededor de una misma temática yo voy ganando en profundidad, y también una secuencia espiralada donde yo voy ganando en profundidad y en extensión al mismo tiempo. Son distintas opciones que a lo largo del módulo vamos a ir trabajando. Una vez trabajado el contenido, en la etapa de la programación al docente le cabe la responsabilidad de tomar decisiones también acerca de los propósitos, las competencias que el estudiante va a poder desarrollar a partir de estos contenidos, las formas en las que se va a trabajar, que refieren fundamentalmente a elecciones de tipo metodológico, que seguramente van a dar como consecuencia los tipos de tareas académicas que les vamos a ofrecer a los estudiantes, y también la previsión de las formas de evaluación. El segundo eje nos ancla, nos hace aterrizar, nos abre la puerta. Estoy usando todas estas figuras para proponerles que este segundo eje realmente es una aventura metodológica. Repensar cómo enseñamos. Y en esa pregunta se encierran otros interrogantes. ¿Cómo aprendimos nosotros? Nos muestra los modelos con los que nos han enseñado. Pero también tenemos la posibilidad de revisar qué es aquello que hemos aprendido de estos modelos, qué es aquello que queremos mantener, y también qué otras alternativas de enseñanza hay. Desligándonos así de la receta. Generalmente cuando los docentes vamos a buscar información sobre estrategias metodológicas, tenemos la tentación de buscar recetas. Y lejos está este módulo de proveerlas. Es una de las primeras desilusiones con las que nosotros trabajamos. No decirles cómo, sino ir acompañándolos para que cada uno vaya descubriendo su propio cómo. La receta no es lo mismo que ir configurando la buena práctica, ¿no? La buena práctica es aquella que nos permite alcanzar los resultados que habíamos anticipado de la mejor forma posible para nuestros propios estudiantes. Y el tercer eje tiene que ver con la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Por qué digo de los dos procesos fundamentalmente? Porque evaluar uno remite necesariamente a la evaluación del otro. Este tercer eje lo comenzamos generalmente a partir de un interrogante simple, pero a la vez muy complejo, que es preguntarse por qué y para qué evaluamos. Voy a anticipar una posible respuesta. Generalmente evaluamos para tomar decisiones. Y este proceso, que termina en la toma de decisiones, empieza en la búsqueda de datos. Entonces la pregunta es, cuando evaluamos, ¿qué buscamos? ¿Qué tipo de datos buscamos? ¿Cómo los recogemos? ¿Con qué tipo de instrumentos? Y cómo analizamos e interpretamos los resultados que fuimos obteniendo para retroalimentar el proceso de aprendizaje y también el proceso de enseñanza. El desarrollo de cada uno de estos tres ejes implica un trabajo complejo a lo largo del módulo con distintos dispositivos. Nosotros básicamente ofrecemos un dispositivo que está centrado en la planificación, ayudar al docente a planificar
la asignatura, a planificar su clase. Un dispositivo que está basado en la observación, el desarrollar la habilidad para poder observar en la clase la gran complejidad de fenómenos que tienen lugar en ella. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos trabajando a partir de registros, a veces escritos, que relatan otras clases, a veces a través de registros escritos sobre su propia clase, relatos de sus propias prácticas, y otras veces a partir de registros que los colegas observadores hacen de la clase que cada docente va desarrollando. Es decir, que les proponemos que se observen mutuamente. Una actividad que resulta sumamente interesante porque en esto de hacer docencia de a dos, uno funciona casi como espejo del otro con el registro que le provee. Y trabajamos también el análisis de la propia práctica a partir de la correlación entre la planificación, los datos que provee la observación y todo el cuerpo teórico que a lo largo del módulo hemos ido desarrollando. Esta es nuestra propuesta, este es el desafío que les ofrecemos, porque estamos convencidos de que es posible mejorar la propia práctica, afianzar aquello que nos da resultado, pero también, ¿por qué no?, animarnos al cambio, a la innovación. Y de eso se trata esta aventura en la didáctica general.